Hermanos, tengo un amigo que se llama, bueno, de cariño le llamamos Meta. Ese amigo es coreano, es de Corea. Y él es muy amable, él es delgado. Y tengo algunos años de no verlo, yo creo que ya son años, sí, pero tenemos una amistad. Y en una ocasión jugamos soccer, fútbol por la noche, y nos sentamos a tomar agua y a platicar. Me di cuenta que Meta tenía tres trabajos. Tiene familia, va al supermercado con su esposa, sale con ella a pasear en el fin de semana y tiene tres trabajos y tiene tiempo de ir a jugar soccer con sus amigos en ocasiones. Y bueno, cuántas cosas él puede hacer y yo honestamente, yo batallo con organizarme, hay cosas, si hago unas cosas, no hago a veces otras, me gustaría escribir más, ya no tengo el tiempo para escribir, que me encantaría. Y le dije a Meta, ¿cómo haces tú para hacer tantas cosas? Tres trabajos. Le dije, ¿verdad? Dice, mira, un trabajo es en mi negocio en la computadora, pero otros dos, sí, güey, tengo dos oficinas, mañana por la tarde. Y descubrí una cosa, que todo el secreto está en la disciplina, como todo coreano, ¿verdad? Y estábamos jugando él y yo, y a cada momento descubrí eso que me dijo Alberto, ¿qué tiempo es? 7:40, ok. Y 5 minutos. Alberto, ¿qué hora es? 7:55. Y Alberto, ¿qué? 8. Y tomó su ropa y dijo, Alberto, nos vemos. Y se va corriendo. Es muy disciplinado en su horario, pero él da importancia a cada espacio. Y le dije, cuando hablamos sobre eso, le dije, ¿tienes tiempo para salir con tu esposa y tus hijos? Dijo, sí. ¿Cómo hace eso? Cuando nosotros somos pequeños, cuando yo era pequeño, y usted también, mi madre o nuestra madre nos dice, tienes que arreglar tu ropa, tus zapatos, ordenar tu recámara. Y no nos gusta honestamente cuando somos pequeños porque se nos hacen muchas cosas por hacer. Y yo me molestaba, decía, ¿hago una cosa o hago esto? Dijo, todo. Y hermanos, honestamente, muchos batallamos con hacer todo eso, porque se nos hacen muchas cosas. En lo personal, yo soy uno de ellos. Cuando empecé a prepararme para predicar el Evangelio, entendí que un discurso tiene muchos elementos para que funcione. Como por ejemplo, debe tener un tema, un título, debe tener una introducción, debe tener puntos de transición, ilustraciones en medio y una aplicación o conclusión al final. Y sin contar otros elementos para interpretar la Biblia, que el contexto y muchas cosas. Hermanos, cuando yo terminé de leer eso que yo tenía que usar en mi sermón, mi mente estaba para estallar. Dije, ¿tantas cosas? Y cada que terminaba un sermón al principio decía, ¿qué me faltó? Oh, se me olvidó la introducción. Oh, se me olvidó que, oh, se me olvidaron muchas cosas. Quiero decir en esta mañana que pasa lo mismo cuando nos hacemos cristianos. Entendimos que teníamos que bautizarnos y nos bautizamos y confesamos. Entendimos que había que ofrendar cada domingo y lo ofrendamos, que cantar y congregarnos, congregamos. Pero conforme fue avanzando el tiempo, descubrimos que había que trabajar la escalera de las virtudes, según Pedro, capítulo 2, que necesitábamos inclusive dejar el viejo hombre y que necesitábamos apar tiempo para ser benevolentes con los demás y que necesitábamos predicar el evangelio y que necesitamos tantas cosas y de pronto nuestra mente está tan llena que decimos, bueno, tantas cosas para ser un cristiano. Y muchas veces, hermanos, muchas veces, honestamente, se nos hace difícil. Muchos se sienten cómodos con solo creer, pero pronto nos damos cuenta que no es suficiente. Así como un sermón que falta elementos no es suficiente, así como algunas cosas que en nuestra vida desatendemos como esposos, como hermanos, como familia, no es suficiente. También nos damos cuenta que simplemente creer que hay un solo Dios y no hacer nada por ese Dios o por nuestra vida no es suficiente. De eso trata precisamente, hermano, nuestra lección de hoy. Y vamos a mirar que con solo creer no es suficiente. Tenemos un texto para entenderlo en esta mañana en el libro de Santiago,
capítulo 2, verso 14 al 26. Nuestro reto es entender del 14 al 26 y terminamos. Yo sé que muchos estarán muy llenos de haber oído bastante durante la semana. Dice hermano Gerardo, está muy contento, seguimos, está muy contento, queremos más, o está muy cansados y con poquito tendremos. Pero Santiago capítulo 2, verso 14 al 26, tenemos un texto que entender. Y note bien que está en secuencia de los otros 3 temas que miramos anteriormente. Para poder crecer necesitamos ahora, hermanos, ¿recuerda eso? Ahora enfocarnos en crecer. Bueno, necesitamos precisamente quitar lo malo, necesitamos limpiar la casa, necesitamos atender ciertos temas, ¿verdad? Pero este tema es un tema que cierra los pensamientos de 3 sermones atrás. Y Santiago, vamos a entenderlo ahora. Santiago lo leo ahora y lo interpretaremos posteriormente. El 14 al 26 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y tú sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Un texto que hay que entender. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué contiene estos versículos, hermanos, de Santiago? Bueno, la idea central es que, otra vez, solo con creer no es suficiente. No es suficiente. Una cosa que nos ayuda a comprender bien la secuencia de conocimiento o de información que está transmitiendo Santiago, es bueno regresar un poco al capítulo 1, mirar que el énfasis muy fuerte del capítulo 1 y capítulo 2 es que los hebreos de aquel tiempo, cristianos, hermanos, así como los hebreos, capítulo 6, se habían estancado mucho en seguir aprendiendo, oyendo y convertirse en maestros. Estos recipientes que están recibiendo esta carta habían olvidado, así como un servidor, que no alcanzamos ciertas cosas y no, ok, con esto está bien, es suficiente. No, habían olvidado de ser hacedores de la palabra. Desde el énfasis, capítulo 1 está muy fuerte. Note bien, en el 1, 17, 18 hace énfasis a la palabra. Todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué decían de verso 17? La palabra. El 18, él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Verso 18. Verso 21. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. Hay que desechar toda inmundicia, abundancia y malicia. 1:21. Así como Pedro dice en el 2, verso 1, es la misma cosa con el 21. Hay que quitar para poner. Pero hace énfasis a la palabra. Ahora, en el 22 da el fuerte énfasis sobre ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Así que, hermanos, en el mismo capítulo 1 hay una diferencia entre el oidor y el hacedor. Ambos mirándose en un espejo. La palabra de Dios es como un espejo que te dice cómo estás, cómo estás. Uno se olvida, se observa en su espejo y se va. Dice el verso 23, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. De nada le ayudó al verse visto en el espejo.
Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, verso 25, persevera en ella, ahí está la clave, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este no va y se olvida, sino persevera en ella. Sigue frente al espejo, ese es el punto. Este será bienaventurado en lo que hace. Hay uno que es oidor olvidadizo y otro hacedor. ¿Dónde está la diferencia? Muy bien, este es el contexto. Ahora, hermanos, vamos a analizar los versículos que tenemos como meta a propósito en esta lección, capítulo 2, verso 14 a 17. Primero, es importante entender que no es suficiente con solo creer, no es suficiente a causa de la salvación. Tiene muy fuerte que ver, hermanos, el hecho de que tenemos que tratar de, hasta lo máximo, de no dejar nada fuera en nuestras vidas espirituales para poder alcanzar la salvación. Es importante. Jesús dijo estas palabras, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y debemos esforzarnos, no debemos molestarnos como los niños, como cuando éramos niños. O hago esto o hago aquello. Podemos omitir. La palabra de Dios está para recordarte y recordarnos que hay cosas que es posible que estemos pasando por alto. Y ese es el punto aquí. Tiene que ver con la salvación. Todo lo que Dios nos pide. En el 14 al 17 es, hermanos, el punto a causa de la salvación. No te viene el verso 14 del capítulo 2, una pregunta retórica o dos preguntas retóricas. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La pregunta es, ¿podrá la fe salvarle? Esa es la pregunta que lanza Santiago. ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta obvia sería que no. Porque el primer argumento que Santiago pone, e inclusive, hermanos, diré una cosa más, creo que en el Nuevo Testamento, si he visto algunos de los debates, ¿sabe que hay debates en el Nuevo Testamento? Sí, hay debates. Y este es uno de ellos. Un debate es cuando alguien argumenta, hay dos personas, y uno argumenta y el otro argumenta, y el otro contesta, el otro... Y este es uno de ellos. El primer argumento que Santiago pone es que, por ejemplo, verso 15, si hay un hermano o una hermana, están desnudos, tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Ese es el alimento y el vestido. Y alguno de ustedes le dice al contrario, Santiago, les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas necesarias para el cuerpo. La pregunta retórica otra vez, número 3 es, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Es el primer punto de Santiago, ¿de qué aprovecha? Así la fe también, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Con solo creer, entre otras palabras, no es suficiente. Esa es su tesis, su afirmación. ¿Ok? Así que, hermanos, uno que tiene hambre no se sacia con solo palabras. Y eso nos recuerda a nosotros también que la oración no lo arregla todo, porque queremos orar por todo. Hermano, tengo un problema, voy a orar por ti. Estoy enfermo, voy a orar por ti. Y tengo necesidades, voy a orar por ti. Por todo queremos solucionar, porque ya que la oración no cuesta mucho, pues oramos por todo el mundo. Y es importante entender que, hermanos, el que tiene hambre no se sacia con solo palabras. Ese es el argumento fuerte de Santiago. Lo que sacia es la acción de darle lo que necesita el cuerpo del necesitado. Y así de la misma manera, el que quiere ser salvo de sus pecados no puede lograrlo tampoco si no es bautizado. ¿Esto qué tiene que ver? Porque tiene que ver con la salvación. Y Santiago dice que la fe no puede salvarle, y el ejemplo que pone paralelo es un necesitado y otro diciéndole, que te sacies y te cobijes bien, pero no le dio nada. ¿Ve eso? Entonces, hermanos, definitivamente, alguien dice, yo sí quiero ser salvo, y te confías que voy a ser salvo. Primero tiene que ser salvo de sus pecados para ir al cielo y ser salvo en la eternidad. Y ser salvo de los pecados necesita el bautismo. Por eso en el eunuco, de Hechos 8:36 y 37, yendo por el camino, llegan a cierta agua y dice el eunuco, aquí hay agua, ¿quién pide que os ha bautizado? Entonces, bueno, Felipe podría decir, bueno, ten confianza, solamente cree y yo sé que vas a ser salvo. No, necesita una acción. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es suficiente. No, mandó parar el carro. Aquí está la acción. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
ya que Hechos 2:38 dice, bautícese para perdón de los pecados. Entonces, hermanos, lo que estamos diciendo aquí que no hay que confundirse. Hay quienes piensan que el bautismo es una obra, y de hecho es una obra de fe, y la Biblia enseña que no por obras para que nadie se gloríe, que no es necesaria el bautismo para la salvación, todos lo sabemos. He puesto un cuadro enfrente para que usted pueda mirar una cosa, y es muy interesante mirar esto, que quienes se confunden respecto a que piensan que el bautismo no es necesario para salvación. Leen dos textos principalmente, Tito 3:5 y Efesios 2:8 y 9. Pero en realidad estas son las obras de justicia y las obras de fe son otras. Obras de justicia son unas y obras de fe son otras. Las obras de justicia son las que usted nunca pudo hacer ni pudiera haber podido hacerlas. Y es lo que dice Tito 3:5, que nos salvó. Cuando la bondad del Señor se manifestó, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia, gratuitamente, sois salvos por medio de la fe. La gracia y la fe van juntas. Y esto no de vosotros, pues es un regalo o don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, hermanos, he puesto algo en medio, no sé si alcanzan a mirarlo, lo que divide las obras de justicia y las obras de fe. La cruz divide lo que son las obras de justicia y las obras de fe. Las obras de justicia son las que usted pudiera haber hecho antes de la cruz para poder merecer la salvación. Nadie pudo, no por obras de justicia para que nadie se gloríe. Pero después de la cruz, note bien, hay que tener obras y se requieren hacer obras. Por ejemplo, Hechos 18:8, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí está la fe, hermanos, y el fruto de la fe de creer es el bautismo. 8:37 también, Felipe dijo, si crees corazón bien puedes, recuerda eso, mandó para el carro y le bautizó. Así que, hermanos, no debemos confundirnos. Con solo creer no es suficiente a causa de la salvación. Pero Santiago presenta algo más. Sigamos en los versículos ahora, 18 y 19 de Santiago capítulo 2, verso 18 y versículo 19. Note bien. Dice, pero dirá alguno, tú tienes fe y yo tengo obras. Este es su argumento, del contrario a Santiago. Dice, ¿sabes qué, Santiago? Tú tienes fe y yo tengo obras. Y usted, ahorita en la versión 60 no se nota muy bien el fuerte argumento de este hombre. Más adelante a este hombre se le llama el hombre vano. ¿Ok? Muéstrame tu fe, aquí habla Santiago, tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Ok, he puesto otra traducción, hermanos, Biblia Nueva Traducción Viviente, entre otras, creo que es más clara. Note bien, leo ahora el 2:18. Ahora bien, alguien podría argumentar, porque este es un debate, argumentos. Algunas personas tienen fe y otras buenas acciones. Pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones o mis obras. En otras palabras, el argumento del hombre vano es esta, escuche bien esto. Algunas personas tienen fe, dicen ellos, y otras tienen obras. Lo importante es tener algo consigo, y así somos salvos. Ellos dicen, este hombre vano, dice que la religiosidad se demuestra de estas dos maneras. Tanto de uno lo muestran de una manera y otros de otra. También dice él que uno puede ser salvo teniendo fe, aunque no tenga obras, que ese es el punto de su argumento. Dice, mira, tú tienes fe, yo tengo fe y tú tienes obras. O sea, todo está bien. Note bien, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones. Pero Santiago dice, el argumento de Santiago dice, yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas obras o buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Ve el argumento? Así que, hermanos, el argumento de Santiago es que la fe no se puede ver si no hay obras. Es correcto.
La aseveración de Santiago es que las obras son una evidencia de que existe la fe en la persona, en el individuo. Y por lo tanto que la fe necesita de las obras para darse a conocer. Eso es lo que Santiago está argumentando. Y por lo tanto que la fe sin las obras no es suficiente. Simple, simple. Ahora, Santiago agrega otro argumento en el verso 19. Mire qué argumento, hermanos, increíble. Le dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿En qué consiste este argumento? Y por eso decía que los recipientes que recibían esta carta eran hebreos, cristianos, y que estaban dejando descuidadamente el hecho de obrar para ser salvos. Es que pongan atención porque quizás dirá usted, bueno, yo soy un hebreo, si es que yo me voy a poner a dormir. No, ve al final la aplicación. Así que tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Dios es uno. Santiago está usando un texto del Antiguo Testamento que es Deuteronomio 6, 4 y 5, que era precisamente el centro de la religión de Israel. Reconocer que ellos, mientras otras naciones tenían varios dioses como los egipcios, pero ellos tenían un solo Dios y era el único Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová con todo tu corazón. Deuteronomio 6, 4 y 5. Ahora, hermanos, mire con qué lo conecta Santiago. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo? ¿Los demonios creen en Dios? ¿Sabe que hay dos formas de creer? Una, de aceptar que existe. Y la otra, aceptar que existe y me someto a él. Ahora, ¿cuál es el punto de Santiago con los demonios? Bueno, solo resta ir al tiempo de Jesús y mirar qué dijeron los demonios. En Mateo 8, 28 y 29, llegó a la otra orilla de la tierra de los Gadarenos, vienen a su encuentro dos endemoniados, salen de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Clamaron diciendo, oiga lo que van a decir los demonios, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Eso. Ellos reconocen que hay un solo Dios y que van a ser atormentados. Saben su destino. Saben su destino. Creen que existe un Dios. Pero ¿de qué sirve a ellos si no hay obras que demuestran que se rinden ante Él? ¿De qué sirve? Ellos creen que Dios es uno, que va a castigarlos otra vez. ¿Esto sirve de algo a ellos? Y ese es el argumento de Santiago. Con cualquier hombre o mujer que se levante y diga, oh, estoy bien, sí, pasaron los 7 días, 5 de 6 días de la semana, vengo a la reunión de nuevo, no hice ninguna obra, pero estoy bien, estoy ok. Entonces, hermanos, otra vez el argumento de Santiago, solo creer no es suficiente. No es suficiente. Sigamos analizando estos textos. Ahora veamos el versículo 20 al 24 y por si no fuese poco, vea esto lo que Santiago, los quejos que hay en Santiago. Primero el argumento, un hombre desnudo y con hambre. Y esto tiene que ver, hermanos, con la salvación. Después, el argumento muy débil de este hombre que está diciendo, ¿sabes qué? Unos demuestran ser religiosos de una manera y otros de otra. El punto es tener algo, ¿no? Y luego Santiago habla ahora de dos ejemplos, Abraham y Rahab, para el mismo punto, verso 20 al 24, leámoslo ahora. Santiago 2, 20 al 24. Mas ¿quieres saber, hombre vano? Ve que hay un debate aquí. Le dice al hombre vano. Que la fe sin obras es muerta. Muy bien, ahora escúchame. Mire esto. Dice, dos ejemplos. ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente? No lo puedes separar con sus obras. Y la fe se perfeccionó con las obras. Hermanos, si se va a aquel hermoso momento de Génesis 2, 11 y 12, cuando ya estaba Abraham con el cuchillo listo para matar a su hijo Isaac, a degollar a su hijo Isaac.
Y el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, verso 11, Génesis 22, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Él dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le haga nada. Subrayé, porque ya conozco. Y ángel de Jehová, ¿cómo te diste cuenta que ya sabes que tiene fe Abraham, que teme y que teme a Dios? Dice, ¿por cuánto no me rehusaste tu hijo, tu único? Ese es el argumento de Santiago. ¿No sabes esto? Hermanos, increíble. Ahora veas el punto de Rahab, siempre digo Rahab, Rahab la ramera, porque la H es muda. Antes que me corrija, Will. El 25, y le agradezco, hermano. Es que siempre le estaba agradeciendo que me corrija en mi inglés y las palabras. ¿Ok? 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿A dónde va? También a Josué 2, 1 a 5. Lo leo ahora. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí 2 hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres, vea lo que hizo, y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Hermanos, el resto de la historia es que ellos estaban ahí. Salieron los hombres y se fueron 3 días ellos fuera de la ciudad, estuvieron ahí escondidos día y noche. Y dice, cuando ya vean que regresan los que los iban a perseguir, entonces se van, pero voy a poner una listón acá rojo fuera y ese va a ser pacto. Yo les hice misericordia, hagan de misericordia con mi familia. Cuando vinieron y destruyeron a Jericó, que de hecho las piedras se fueron hacia enfrente, no hacia atrás, y les subieron como escalones, recuerden la lección de Luke, y que estuvimos ahí también. Hermanos, ella fue salva. ¿Por qué? Por lo que hizo. Y alguien argumentará, desde luego, siempre hay argumentos, ya que es un debate. Pero mintió. Y mírelo, mintió. Y eso es mentira. No puede pedir rectitud de una mujer de Cananea, por favor. Pero la misericordia de Dios cubrió todo eso. Bueno, es otro debate. Hermanos, pero mire Santiago lo que está diciendo. 2 argumentos fuertes. Abraham y Rahab no fueron justificados por las obras. Y por último, hermano, ¿cómo cierra? Me llama la atención cómo cierra el capítulo 2, Santiago. La muerte lo concluye todo argumento. Y hago una aplicación muy rápida, entre paréntesis, hermano, porque aquí mire, una persona quiere ser rica, la muerte lo define todo. Tenemos problemas, la muerte lo define todo. Tiene preocupación, no se preocupe. ¿Sabe cuál es la medicina? La muerte. Levante la mano, dígame qué problema tiene. Yo le voy a decir cuál es la solución, la muerte. Cuando usted se muera y yo me muera, nada tendremos ya. Ya no tiene ningún problema. ¿Quiere no tener problemas? ¿Sabe cuál es la solución? Eso es la solución. Hermanos, y el argumento de Santiago rotundo es este. Es este. Ve ahora, hermanos, verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, separado. La palabra griega, la palabra muerte es separado. Así como el cuerpo sin espíritu está separado, ya es por ancianito, por un infarto, por un accidente. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así, hombre vano, dice Santiago, la fe sin las obras está muerta, no te salva. Así que solo creer no es suficiente. Cuando llega la muerte, hermanos, tus problemas se terminan. Ya no hay nada que hacer, porque tu cuerpo ya no puede obrar. Ya se separó del espíritu. Es tiempo de condolencias, es tiempo de flores, tiempo de llanto para algunos, pero ya no hay nada que hacer. Pablo dijo a los Corintios, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo, todo se terminó.
¿Te quejas de los problemas, dificultades, situaciones, metas que no lo puedes lograr, etcétera? No te preocupes, la muerte pone fin a todo eso. Hermano, si no quiero hacer, no es el tema de la muerte, pero sabe que el hermano Quiroz se electrocutó un lunes atrás. Claro, no era la diabetes ni siquiera, o energía, 220 tal vez. Una persona se cayó en el baño, se resbaló el jabón, se pegó en la cabeza y todo terminó. Ese es el argumento de Santiago. ¿Sabes qué? Tú dices que puedes ser salvo solamente con la fe. No. Necesitas las obras para que esa fe viva. De otra manera está muerta. Está muerta. ¿Cómo hacer una buena aplicación? Hermano, nosotros no negamos la necesidad de las obras. Levanta la mano quien piensa como hebreo o que no necesita obrar. Nadie. Todos reconocemos eso. Por lo tanto, esa lección no es para nosotros. No, sí es. No, nosotros no tenemos este problema. Yo entiendo que hay que hacer obras. Todos entendemos. Pero ¿sabe qué? Una cosa. Vivimos en un tiempo donde nuestro enfoque es otro. Un sistema de trabajo en los Estados Unidos que nos esclaviza. Irnos a dormir temprano para levantarnos temprano, para ir a trabajar otra vez. Y no digo que no trabajemos, hay que trabajar. De tal manera que pasó lunes, martes, miércoles, jueves, hoy. ¿Y qué hicimos? ¿Hiciste alguna obra buena para Dios, para los hermanos, para el vecino, como decía? ¿Hiciste algo? No. Llegamos con las manos vacías el domingo, sin obras. Vivimos en un sistema así. Pero sí que la tecnología puede ser bien útil. Un mensaje, una llamada, comparte un audio, algo, y es una buena obra. Pequeña, pero recuerda la lección de Gabriel y de Dios. Las cosas grandes empiezan con cosas pequeñas. Hermanos, escuchamos muchas lecciones. La verdad, seamos honestos, pocas de ellas se llevan a la práctica. Tenemos mucha teoría, pero poca práctica. Nosotros no negamos la necesidad de las obras, pero esta es una realidad. Esta es una realidad. Necesitamos enfocarnos más en hacer que solamente oír. Eso es. Así que, hermanos, con solo creer no es suficiente. ¿Cuál es la lección, punto central de estos versículos para ti, para mí? Que nuestra fe necesita obras para poder ser salvos. Ya hicimos la obra de fe, confesamos a Jesús, nos bautizamos. Ahora necesitamos, hermanos, obras de fe para poder ser salvos. Él nos juzgará conforme a nuestras obras. Obras. ¿Alguna sugerencia? Cuando oiga una lección por el domingo, la téngala presente, póngala en su recámara, póngala en el espejo de su tocador, póngala ahí. Esta es la semana de limpieza de mi corazón. Esta es la semana de no iré el domingo sin obras. Algo tendré. Voy a llamarle a un hermano. Hermano, te amo. Hermano, sigue adelante. Vaya con el vecino, qué sé yo. Que esto es, hermanos, la realidad de lo que Dios pide. Pero si venimos el domingo y olvidamos el sermón y nada de efecto en el sermón, entonces más teoría. Recuerde esta lección. No negamos la necesidad de obras. No somos los que debatimos contra Dios y Santiago, pero esa es nuestra realidad. ¿Cuántos de nosotros, me pregunto, de aquí de lunes al otro domingo, vendremos y habremos hecho algo para alguien y para Dios? Que sean obras. ¿Cuántos de nosotros? Piensen eso. Piensen esto. La verdad es que nuestra fe necesita obras para poder ser salvo, porque solo con creer no es suficiente. Usted quizás está pensando, bueno, para mí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo sé que existe. De hecho, yo puedo ir y todo está bien. Pero la pregunta es, ¿cómo demostramos que realmente crees en Dios? ¿Cómo lo demuestras?
que Dios existe, que crees en Dios. ¿Cómo? Sometiéndonos a Él, bautizándonos, haciéndonos cristianos y dejando que Él guíe nuestras vidas. ¿Cómo lo demostramos? Porque solo creer no es suficiente. Te pones de pie y vamos, hermanos, a poner esto en nuestros corazones. Hay obras de amor, hay obras de fe que hay que hacer. Poniéndonos de pie para cantar el himno 240, por favor. Gracias. Obras de amor. Partir